pero estamos listos para un nuevo inicio. Hemos adquirido nuevos hábitos, pero nuestras creencias están... Ha sacado lo mejor de muchos y ha evidenciado lo peor de unos cuantos. La pandemia nos está cambiando, pero no podrá derrotarnos. Exa FM 8.9. Y estamos de regreso ya y en línea telefónica el señor doctor Felipe Burbano de Lara, director ya mismo en estos días asumirá el cargo de director de la Flaxo, pero un analista político y un columnista de varios diarios que nos ayuda a reflexionar sobre lo que pasa en la política nacional. Felipe, bienvenido, buenos días. El panorama electoral como que comienza a desbrozarse, dirían en mi tierra, y lo que ha dicho el señor abogado Jaime Nebot el día de ayer, su decisión, puede reacomodar algunas fuerzas, sin duda, pues representa una de las fuerzas políticas vigentes, ¿no? También saludamos a Santiago Nieto, el director de Informe Confidencial, que está en la línea. Felipe, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la entrevista y un saludo a través de la línea a Santiago Nieto. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Felipe. Sí, no sé si había alguna pregunta, Francisco. No, parece que no me escuchaste. Decía que sí, que si la decisión del abogado Jaime Nebot del día de ayer va a reacomodar el tema y el panorama electoral. Decisión que remueve completamente el escenario político electoral, sobre todo en la derecha, en una derecha que estaba muy fragmentada y dentro de esa fragmentación la posición, el liderazgo de Nebot era una postura importante y muy significativa, ¿no? Al quedar él fuera de la lucha electoral, va a haber un reacomodo y seguramente una redistribución de esas expectativas electorales, esas simpatías electorales hacia otros candidatos y otros liderazgos que se estaban disputando el espacio dentro de del centro hacia la derecha. Entonces me parece que hay un acomodo sobre todo en esa tendencia política. Y lo otro es que sale de la escena como actor político un personaje que ha sido decisivo en la vida del Ecuador en los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Ayer 35. Decía 35 años de servicio público, ¿no? Pero digamos quizá los más significativos han sido los últimos 20 años al frente del municipio de Guayaquil, desde donde se convirtió en una figura política central de la vida nacional, ¿no? Entonces, desde el retiro de un político con larga trayectoria, muy influyente, muy poderoso, sobre todo en su espacio regional, en su espacio local y regional, y eso va a producir un reacomodo sin duda y mueve el piso profundamente en este espectro que sería del centro hacia la derecha. Saludamos al licenciado Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Santiago, bienvenido. Saludaba también ya Felipe Burbano, así es que sí se cortó. Se cortó la llamada con Santiago. Estaba ya en Skype y lo estábamos observando. Bueno, lo que dice Felipe Burbano de Lara, sí, ¿no? Uno dice, se movió. ¿Habrá movido tanto Santiago? ¿Se recuperó ya la imagen y el contacto? Creo que estamos todavía afinando alguna cosa. Decía Felipe, si es que este reacomodo podría llevarnos a unificar entonces la tendencia, o esta declaración que el abogado Nebot también dice que va a trabajar por que el pueblo se pronuncie sobre otras cosas, llevará a que el Partido Social Cristiano presente otro candidato. ¿Estamos ya con Santiago?
No. A ver, Felipe, no sé si es que nos ayudas también con eso mientras estamos con... Sí, yo creo que el Partido Social Cristiano va a Patria. presentar un candidato, pero me parece que el Partido Social Cristiano, sin Nebot o con Nebot fuera de la campaña presidencial, es otro Partido Social Cristiano. Y yo creo que lo que existe ahora alrededor de la etiqueta de Partido Social Cristiano se constituye, se configura y se ha mantenido sobre la base de ese poderoso liderazgo que ha ejercido Nebot, ¿no? Que ha sido la fortaleza del partido y que al mismo tiempo ha mostrado los límites del partido. La fortaleza porque capturaron un espacio político tan importante como Guayaquil, la provincia del Guayas, mantuvieron el dominio de ese espacio político por 20, no sé, casi 30 años. Esto es un logro impresionante. Pero yo veo que el partido en sí mismo es un partido débil, con una organización muy pobre. Es el único partido sobreviviente del sistema de partidos que gobernó el Ecuador entre los años 80 y 90. Entonces es un sobreviviente, con toda la connotación que significa ser un partido sobreviviente. Entonces, aun cuando lance una candidatura propia, el Partido Social Cristiano, Se limita. me parece que su fuerza electoral se ve debilitada, se ve empobrecida, y ahí seguramente va a haber un desplazamiento de votantes, seguidores de Nebot, hacia otros liderazgos dentro de la misma derecha. Sospecharía que eso es lo Que que va a eso puede ocurrir. pasar. Santiago, ahora sí estamos ya y espero que haya escuchado Santiago Nieto el tema de Felipe. Estábamos en este. Santiago, bienvenido, buenos días. El panorama electoral, la decisión del señor abogado Jaime Nebot y lo que nos ha dicho Felipe, ¿no? Sí va a cambiar, va a mover sobre todo en un espacio político y no es lo mismo el Partido Social Cristiano sin Nebot. Bienvenido, Santiago, buenos días. Buenos días, un gusto estar en Radio Democracia. Francisco, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto poder compartir el panel con Felipe Burbano. Y a ustedes, amigos radioescuchas, gracias por su paciencia. Creo que sin duda alguna la decisión del abogado Jaime Nebot ha causado revuelto en un sector de la sociedad. ¿Por qué? Porque había esa esperanza de tanto el Partido Social Cristiano como de otras fuerzas sociales que querían o pensaban que él podía ser quien lleve la bandera de la candidatura presidencial. Pero bueno, ya hemos visto, y así lo manifestó, sus razones por las cuales no va a correr. Pero también planteó una posibilidad de una consulta, y creo que eso le va a dar todavía vida, digamos, con sus propuestas para un grupo de electores. Esa propuesta, perdón, Santiago, esa propuesta que es una especie de gancho para no jubilarse, casi como nos decía Felipe, se está retirando uno de los líderes políticos fuertes que ha tenido el país, entonces no se jubila, sino que engancha esta propuesta de una reforma estructural que la encabecería él. Claro, creo que más que la jubilación, Jaime Nebot es un político de casta. Es de los pocos... Esos no se jubilan. Que no Sí. se jubilan nunca. Esos no se jubilan nunca, sí. Claro, y siempre va a tener su inquietud, digamos, de la política. Creo que más allá de la consulta, todavía Jaime Nebot será uno de los grandes electores que gravitará, sobre todo por la fuerza que tiene en la costa, ¿no? Como bien lo decía Felipe Burbano, es un partido que ha estado 20 años en la alcaldía, que venía ya manejando 8 años de alcaldía de León Febres Cordero, y ha sido una alcaldía para los guayaquileños, porque así lo medían, un modelo exitoso. Entonces, él va a seguir, más allá de la consulta, creo yo, como una figura de la política ecuatoriana durante algunos años más. No creo yo en el retiro de los políticos realmente.
Vemos cómo incluso hay figuras que han permanecido durante muchísimo tiempo y, como decía, la casta del político se llevan su actividad, digamos, hasta que ya no pueden más, ¿no? Claro, sí, yo quisiera que escuchen, claro, esto de hasta que ya no pueden más. Hubo un político importante en el país que dijo: yo me he retirado y estoy, y eso le causó la reflexión de muchos, diciendo: oiga, ha pedido cerca de 17 veces el voto y ahora que le necesitamos dice: no, yo ya estoy retirado. Esto dijo el abogado Jaime Nebot. Desde hace mucho tiempo he tratado de conciliar tres premisas tan válidas como contradictorias. La primera, mi irrenunciable vocación de servicio público. He probado que la tengo. He demostrado que sé qué hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo. Y obvio que es para todos ustedes, y muy especialmente para los más pobres. La segunda, la repugnancia cada día mayor que francamente siento respecto de la forma en que se hace política en este país. Y la tercera, muy importante para mí, el público y reiterado pedido de mis familiares de que después de 35 años de servicio público les dé a ellos la tranquilidad y la vida normal que no han tenido durante todo ese tiempo. Es público que en este momento encabezo todas las encuestas serias, pero he resuelto no ser candidato a la presidencia de la República, ni volver a serlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. Pero al mismo tiempo, y pónganme atención, he resuelto romper mis propias ataduras y hacer algo mucho más importante que ser presidente. Y es luchar para que ustedes, el pueblo, lleguen por primera vez al poder y cambien positiva y verdaderamente al Ecuador. Felipe, aquí hay tres cosas que son muy importantes de las que ha dicho el abogado Nebot, que sí que lanzan ese gancho para no jubilarlo, como decíamos hace un momento, sino para decir: miren, no corro por la presidencia, pero aquí estoy. Que es irrenunciable su vocación de servicio público, pero esta parte que me parece tan fuerte, la repugnancia de cómo se hace política, y bueno, y la tercera, que es el tema de la familia, ¿no? Que también pesa. Felipe. A mí lo de la consulta me parece, digamos, no entiendo el alcance y el significado y la viabilidad de esa propuesta, ¿no? Uh-huh. Porque además llega envuelta en un lenguaje que tiene un tono populista, ¿no? Para que el pueblo llegue al poder a través de una consulta, para que el pueblo gobierne, como si la consulta fuera una vía para una forma de democracia directa, como si esa fuera una vía para constituir un gobierno popular por fuera de los representantes. Yo oí ayer su presentación y él decía para que a través de lo que se apruebe en la consulta, los parlamentarios no digan ni pío, los políticos no digan ni pío. Entonces me parece que por ahí no hay nada. O sea, en realidad no veo nada significativo, importante, contundente detrás de esa idea de la consulta popular. O sea, creer que de ahí va a salir un plan de gobierno, una propuesta de gobierno, un proyecto popular de gobierno, a mí me parece que esto es... Es un poco volver a Montecristi y a la propuesta de ese grupo. Ni siquiera, ¿no? Ni siquiera, porque Montecristi fue en ese sentido un proceso una propuesta más profunda, ¿no? De una asamblea constituyente con un proceso electoral de por medio, una asamblea constituyente de plenos poderes. Entonces, esta es como una vía de constitución de un gobierno popular. No alcanzo ni siquiera a imaginar bien. O sea, entiendo la retórica, que me parece que es una retórica que está contaminada de un lenguaje populista, pero por ahí no veo nada. Por ahí realmente no veo ninguna posibilidad. Y lo otro, la repugnancia frente a las formas de hacer política es quizá lo que está detrás de la decisión de Nebot de no lanzarse a la presidencia de la República. O sea, yo creo que él siempre experimentó muchas dificultades para
construir alianzas, acuerdos políticos por fuera del espacio local y provincial que dominaba. Entonces, a mí siempre me pareció, y escribí varios artículos al respecto, que cada vez que Nebot quería poner un pie en la política fuera de Guayaquil o fuera de Guayas, ya se encontraba con estas barreras, estas formas de hacer política que él las llama repugnantes. ¿Sí? Entonces, eso pesó y eso limitó sin duda la posibilidad de alianzas, de acuerdos para proyectar la candidatura, una eventual candidatura de Nebot por fuera de su espacio de dominio político. A mí me parece que él ya habló en un tono distinto, no, casi como en un tono de notable, de padre sobre el de la bien y el patria. mal, ¿ya? ¿Cómo? Sobre el bien y el mal. Sí, entonces él va a ser un político, como dice Santiago, va a tratar de mover los hilos por detrás del escenario, pero el rol que va a tener ahora en la política es un rol totalmente distinto, ¿no? Es un rol de consejero, es un rol de quien hace reflexiones de largo plazo, que son roles importantes que aportan al análisis del país, a darle perspectiva, a darle horizonte al país, pero me parece que ya en la política cotidiana, en la lucha del poder cotidiano y en la construcción de proyectos políticos viables, Nebot ya queda en otro terreno, en otro andarivel. Santiago, si es que el abogado Nebot les consulta, él decía, yo estaba primero en todas las encuestas sobre esta decisión y cómo articular lo que él ha planteado. ¿Qué les recomendarías o qué les recomendaste podría ser? A ver, hay algunas cosas. No hemos trabajado en la asesoría a Nebot. Es un amigo como de muchos años. Han compartido diagnósticos, ¿no? Sí, eso sí. Siempre además es una persona inteligente con la que hay que conversar para ver qué es lo que pasa en la política, así como otros actores de otros partidos que son también líderes que no están en cargos políticos, que no están ejerciendo la política desde el poder público, la representación, sino desde otras esferas, y creo que eso es válido para Jaime Nebot. Coincido con Felipe que todavía la consulta que propone Jaime Nebot no está estructurada, porque ayer dio unos pincelazos de lo que él pretende, digamos, habló del seguro social, pero no de qué contenidos tendría la consulta. Creo que está eso en ciernes. Por construirse. Está haciendo, sí, exactamente, está elaborándose, y no creo que sea justamente la consulta para el periodo de la convocatoria de elecciones presidenciales, sino parece que es después, porque no alcanzarían a tratarlo ya en este. Claro, pero sí me parece que es este nuevo rol que está tomando Jaime Nebot, porque ya no crea las expectativas de la candidatura presidencial, es algo que vamos a ver los ecuatorianos, entendiendo que Jaime Nebot tiene una sólida votación en la costa ecuatoriana, una mínima votación en la sierra, pero que en conjunto le ayudaba a tener una fuerza para que sea una candidatura presidencial viable. ¿Estaba él en los primeros lugares de aceptación en esta posibilidad de ser candidato? ¿Ustedes lo habían medido? Sí, hicimos una encuesta el 16 de julio donde habíamos puesto en una papeleta incluso a Rafael Correa, perdón, y le pusimos a Rafael Correa entendiendo que no puede ser candidato presidencial, pero también haciendo un juego para ver la figura más fuerte del correísmo, cuántos votos puede salir. Los resultados, si hacemos un ponderado Quito-Guayaquil, que voy a ser arbitrario y voy a decirlo simplemente como como un elemento de diálogo, sí. Tendría a nivel, digamos, nacional, tomando como si el universo fuera Quito, Guayaquil y pesaran igual, Nebot tendría más o menos un 15%, Otto Sonnesholder un 14%, y después estaría
Rafael Correa con un 13.5, es decir, en un virtual empate que somos nosotros los que hacemos cifras, pero los tres muy por arriba de cualquier otra candidatura que ha pedido. Entonces creo que esas cifras, esa posibilidad de ganar estaba más en su decisión. No hay campaña ganada hasta que se hace campaña. Claro, sí. Hasta el día de la votación. Claro, hemos visto cómo candidaturas que comenzaron muy arriba en muchas elecciones han terminado muy por debajo de las posibilidades. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Santiago, y este tema de la repugnancia, que es un poco lo que algunos escribían y decían repugnancia, también lo que han hecho algunos alrededor del señor abogado Nebot. Pero esta repugnancia puede ser este agotamiento de la política y de que la gente un poco quiera ver de lejos y genera ese conflicto, la democracia, pues no. Claro, yo creo que ya son, cuando uno se expresa de esa manera sobre un hecho, debe tener algo muy interno, porque es ya algo muy privado cuando uno manifiesta con tal fuerza y la forma de hacer una actividad. Creo que fue en la última elección presidencial los ataques a él, a sus hijos, a su familia, que es algo muy sensible para Jaime Nebot. Debe haberle hecho pensar bastante porque no había pasado eso antes y fueron escenas muy, muy feas las que se vivieron en esos días. No digo solo contra él, sino de parte y parte. Sí. Creo que también en el siglo XXI, con las tecnologías nuevas, en vez de aprovechar para comunicarse con grupos de electores determinados, la política está empleando para desacreditar a otros. Para dañar, ¿no? Para agredir y simplemente eso, para agredir. Y calumniar, porque hay calumnias que se dan y que como corren rápidamente en las redes se convierten en verdades. Creo que puede referirse a eso, no sé, como digo, son ya... Este es un tema más bien personal, ¿no? Claro, y debe aclararnos él, digamos, el por qué se ha referido en esos términos a la actividad. Se pone en segunda parte de las tres cosas que él sostiene. Felipe, esta recomposición podría llevarnos, y ya vemos los datos que tenía Santiago, que nos dijo, voy a presentarlos una parte por lo menos para entender lo del abogado Nebot, podría llevarnos a una candidatura nueva en la derecha, podría consolidar a otra. Hay la posibilidad, hoy mismo en la mañana me decían, hay la posibilidad de un candidato quiteño auspiciado y juntado con el Partido Social Cristiano, alguien que no sea militante del partido, pero que tenga una buena representación en Quito y que tenga esa aceptación. ¿Cómo miras esto, Felipe? A mí yo veo que los liderazgos que tienen mayor presencia, mayor fortaleza, mayores perspectivas, estaban del centro hacia la derecha. Uno de esos era Nebot. El otro es esta figura que empieza a aparecer, a hacer bulla, a sonar, a moverse, a estar presente, que es la de Otto Sollenhösner. Y el otro es una candidatura ya anunciada de Guillermo Lasso. Ahora, me parece que todas esas candidaturas son, bueno, no es que me parece, son más bien tienen un arraigo guayaquileño y costeño. Y a mí lo que me sorprende es el vacío, la ausencia de liderazgos políticos en Quito y que estén dispuestos a disputar, ¿no? ¿Cómo? Que estén dispuestos a disputar y a posesionarse bien. Sí, este es un fenómeno que hay que trabajar más, que hay que investigar más. ¿Por qué es que los liderazgos políticos hoy día están concentrados y surgen en Guayaquil, en la costa, y en Quito no aparecen figuras, no aparecen organizaciones, no aparecen movimientos, ¿no? Y quizá eso explica por qué a ratos Correa tiene esa mayor presencia en Quito y en la sierra. Entonces me parece que había un escenario muy fragmentado en la derecha, y ahora va a haber una reconcentración de votos, y yo diría entre esos dos candidatos
que se perfilan en la escena electoral. Entonces, no sé si es que por el lado de la derecha pueda haber sorpresas, más allá de el remesón que causa este retiro de Nebot de la lucha electoral por la presidencia. Sin embargo, el Ecuador está viviendo un momento de enorme dispersión política, de enorme fragmentación, de enorme polarización. Quizá la repugnancia a la que se ha referido Nebot también tiene que ver con este ambiente de enfrentamiento, de polarización, de enemistad, de antagonismo, de entender la política como un juego a muerte entre enemigos y que cierra todos los espacios de concertación y de diálogo. Y en ese escenario fragmentado y disperso, sin organizaciones fuertes, es probable que aparezca alguna figura por fuera de este precarísimo y débil sistema de partidos que tenemos y débil y precario sistema de liderazgos que están funcionando en la política ecuatoriana. Santiago, no sé si ustedes, claro, y se me vino a la memoria una cosa que yo reflexionaba en las redes que a veces no son el fuerte, pero el CIES hizo una encuesta y ponía, como ustedes han puesto al señor expresidente Correa. Yo decía, bueno, no puede ser candidato, desde mi punto de vista, ni a presidente ni a vicepresidente, porque los requisitos para ser candidato a la presidencia son los mismos que para vicepresidente, por lo tanto no podría. Y yo decía, ¿y por qué le ponen de candidato? Es una forma de ayudar. Y claro, reflexionaba, el CIES tiene una gran investigadora como Tatiana Larrea, pero puede haber una intencionalidad política. Al ponerle ustedes también, digo, no, si es una forma de medir y ver cómo se puede repartir y cuánto puede representar el expresidente. Pero no es dar por hecho esto sin tomar en cuenta las posibilidades legales que tiene Santiago. A ver, es para ver la fuerza de cada sector de la política. Y cuando no hay todavía candidatos, no tenemos la certeza de quiénes van a correr de elección, nos toca jugar con las figuras más fuertes para ver ese espacio. El propio Nebot, ¿no? Exactamente, por eso hemos medido a Nebot. Nos falta todavía representantes de algunos partidos históricos o saber qué hacen, por ejemplo, qué va a hacer la Izquierda Democrática, que es un referente en Quito. Entonces, todos los juegos que se hagan ahora en simulaciones sirven más bien para analizar el escenario de la política, no de ninguna manera para ver, por ejemplo, la fuerza de los votos que tienen, porque le estamos poniendo una papeleta que no es real a los... Claro. a los es una ficción para hacer el estudio, claro. Exactamente. Santiago, ¿ves alguna posibilidad, y Felipe ha coincidido, que esta carencia de figuras, sobre todo en Quito, ¿no? Hoy insistentemente veo que me dicen, bueno, en Quito tenemos a alguna gente que tiene presencia, que si fuese auspiciada por el Partido Social Cristiano y tenían un vicepresidente, un candidato a la vicepresidencia, y logran un acuerdo ya sin la figura del abogado Nebot, y a lo mejor alguna fuerza política que sobreviva todavía en Quito, ¿podrían generar una propuesta distinta? A ver, creo que hay algunas cosas que hay que discutir. Sobre todo, una es la crisis de representatividad que está pasando el Ecuador. Y en Quito, siendo la ciudad más politizada, la política termina, es gracioso lo que voy a decir, pero siendo la ciudad más politizada, la política termina siendo vista como una actividad sospechosa. Sí, casi delincuencial, sí. Exactamente, entonces por eso termina teniendo este comportamiento anómalo, digamos, con falta de liderazgos. Pero, sin embargo, y lo voy a mencionar porque así pasó, en un momento en Quito, el alcalde actual, Yunda, llegó a tener cifras en Quito y en Guayaquil
altísimas. En Quito llegó a medir 81 de positivas, en Guayaquil 50, 60. Entonces, hay esos brotes de liderazgos. No olvidemos también, más allá de que después en la alcaldía no tuvo aciertos la alcaldía de Rodas, esta también se presentó como una figura emergente. Llegó al 60%. Claro, y ganó con Sí, 62% una claro. vuelta. Lo que está buscando el quiteño también es nuevos liderazgos y una nueva forma de hacer política. Yo creo que los partidos políticos, cuando usted decía, por ejemplo, apoyado por un partido político, la gente cuando oye que un partido político apoya a un candidato, se les paran los pelos. Y es claro, es muy gracioso, porque si nosotros vemos ya en las instituciones que conforman el sistema, los partidos políticos, todas aquellas instituciones que tienen que ver con la política están absolutamente desprestigiadas. Bueno, pero van a tener que presentarse por alguien. Sí, Exactamente. entre los 280 que están inscritos, alguien les ha de respaldar. Y más aún si tiene alguna cosa todavía incipiente, por último, de estructura, sirve. Pero si la gente no quiere a los partidos políticos, y nosotros presentamos candidatos de partidos políticos, ¿qué va a decir la gente? Lo que yo creo es que les estamos obligando a que se coman un sapo, como dicen en Argentina, y a la gente no le interesa. Yo creo que esas cosas hay que modificar, y los partidos políticos en general, en el Ecuador sobre todo, tienen que modernizarse, ampliar sus bases electorales, que viene desde el discurso, y creo que es importante comenzar a discutir de las problemáticas que la gente tiene en la cabeza y no de problemáticas propias del pasado. Y creo que en ese proceso estamos viviendo, no sé hasta cuánto el proceso de esta crisis de salud que tuvimos por la pandemia cambia el comportamiento de los electores, ya que se agudizaron ciertas tendencias que veníamos registrando después del 2007 con la revolución de la tecnología. Santiago, pero yo a veces incluso he criticado, he dicho, a veces solo el estudio, la estadística que nos deja entrever esto de que la política no sirve y las recomendaciones que por lo tanto dan los asesores, aléjese de la actividad política, no importa que esté haciendo política, ¿no es también una forma de engañar? Y después hay dificultades cuando se va a gobernar. En esas cosas deberían pensarlo bastante más. ¿Por qué? Porque se trata de reformar el sistema, de hacer que las instituciones representen. Y creo que esa es una labor a largo plazo y que se debe trabajar ya. Porque si no vamos a entrar a una crisis mayor o se van a agudizar estas crisis y vamos a terminar con experimentos fallidos por parte de la población. Felipe, entonces, ¿cómo reivindicar? Salirnos de la repugnancia de la que nos hablaba el abogado Nebot, reivindicar la actividad política, cómo reivindicar o ayudar a que se organicen partidos políticos fuertes, realmente representativos, con ideas. ¿Cómo decimos que la ideología no se ha muerto, sino que, como dice Santiago, hay que replantearla, hay que ponerla al servicio de? ¿Se puede hacer eso? Y claro, nada menos que estos retos le toca al nuevo director de la Flaxo. Nos tiene que hacer reflexionar, la academia tiene que integrarse a esto, Felipe. Es muy difícil dar una respuesta a lo que tú dices, ¿no? O sea, cómo reconstituir los partidos, cómo restablecer el prestigio alrededor de la política cuando están tan desprestigiados los partidos y cuando la actividad política se le ve como una actividad, lo que tú decías, delincuencial, sí. Delincuencial. Ahora, creo que la democracia a través de los procesos electorales abre permanentemente esa posibilidad y genera ese horizonte y esa ilusión, o sea, de que un proceso electoral renueve el país, renueve los discursos, renueve las visiones, renueve los personajes, renueve los liderazgos, renueve las visiones. Entonces siempre se abre esa posibilidad.
Pero yo soy muy escéptico en este momento. Yo no veo que haya partidos políticos. O sea, la política es Hay membretes, entonces, ahí sí. no, ni siquiera Eso. membretes. Lo que hay son unos liderazgos, unas estructuras muy personalistas, unos liderazgos que giran alrededor de personas y que son muy volátiles y muy frágiles. Entonces Santiago hablaba del caso del alcalde de Quito, pero el alcalde de Quito ahora está enfrentando serios problemas. O sea, subió a las alturas y se fue de oreja, dirían en el barrio. Entonces no hay estructuras que sostengan esos liderazgos Ya. y proyecten esos liderazgos, ¿no? Y yo no veo en el corto plazo, tampoco veo en el mediano plazo esfuerzos serios para constituir partidos. Uno podría pensar en Creo, pero Creo terminó, que yo creo que nació como un intento relativamente serio de construir un partido y terminó siendo una plataforma de Guillermo Lasso. Ya. ¿Sí? Y no ha sido capaz de transformarlo en una organización política. Una organización política muy débil, muy precaria, muy condicionada a la actuación del propio Lasso, ¿no? Entonces no emergen otros liderazgos, no emergen otras figuras. Las figuras que aparecen son figuras que están ahí para legitimar esa estructura de liderazgo, no para renovarla ni democratizarla. Entonces yo veo con mucha dificultad esa renovación, pero todo proceso electoral nos abre esa perspectiva y abre el campo de la política para que pueda refrescarse, oxigenarse, encontrar otros lenguajes, ¿no? Ojalá eso ocurra en estas elecciones. Santiago, ¿hay la posibilidad de que, por ejemplo, en un diálogo del señor Lasso, no sé, y su partido o el movimiento que lidera, creo, pueda tener una negociación con el Partido Social Cristiano ya sin la posibilidad de la candidatura de Jaime Nebot? ¿O hay ahí esta parte también personal a veces que dice no, con esto sí que no y aquí vamos solos? Antes ya no conté con ellos, ¿por qué voy a contar ahora? A ver, creo que hay alguna, y coincido mucho con lo ¿Con que Felipe? dice. Sí, la política ecuatoriana es muy personalista y creo que la pelea que hubo entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot fue muy potente en su momento y se llegó a límites donde no hay cómo retroceder, porque también el ataque fue muy personal y creo que eso trae Eso muchas pesa, sí, eso pesa. Y cuando estaban las dos tiendas políticas, y hablo de la dirigencia, los dos estaban buscando la presidencia, tanto Creo con Lasso y tanto Nebot con el Partido Social Cristiano, hubo mucha pelea también entre las dirigencias sobre todo... Descalificaciones mutuas, sí. Exactamente, entonces hay la política, esas agresiones hacen que se impida el diálogo porque han quedado heridas muy graves. Y creo que en eso se ha visto que la forma de pensar de Guillermo Lasso y la de Jaime Nebot son distintas. No voy a calificar cuál es buena y cuál es mala, solo quiero resaltar las visiones distintas que esos dos sectores tienen de cómo hacer política y cómo trabajar en la política, y que tiene también que ver con la conformación por un lado de Creo en su momento y por otra del Partido Social Cristiano, que tiene mucha más historia y que se ha ido renovando en algunos casos. Después de Febres Cordero se renovó el Partido Social Cristiano, después desde la... Pero tuvieron que hacer madera de guerrero. Claro, pero es PSC Madera de Guerrero, y creo que en ese sentido a mí me parece que esa renovación al Partido Social Cristiano que hizo Nebot en su momento le dio éxitos electorales, ¿no? Felipe, ¿algún nombre, y luego le voy a pedir también a Santiago, si hay un nombre que tiene un 3% de intención de voto, porque además no ha sido candidato, pero tiene 65 puntos positivos, o sea, tiene donde crecer? Yo veía ese informe y decía, es más o menos lo que le pasaba al señor Coronel Gutiérrez cuando ganó la presidencia.
¿Ves algún nombre así que tenga eso? Yo he visto en el estudio 1, pero no sé si ustedes han trabajado en ese tema, Felipe, en estudiarlo, en seguirlo. No, yo no, digamos, no trabajo en encuestas ni No, medición pero te de... deben pasar las encuestas y las No, mediciones. No, yo tampoco. veo de reojo Ya, las encuestas, me guío por otros instrumentos ya. analíticos, ¿no? Pero no se me ocurre ningún nombre que pueda en este momento llenar esas características que tú señalas, lo cual no quiere decir que no pueda aparecer, ¿no? Por lo que yo Ujú. decía hace un momento, un sistema fragmentado, disperso, sin estructuras partidarias, que genera vacíos de representación, como dice Santiago, y esos vacíos de representación se suelen llenar con lo que en los años 90 se llamaban los outsiders, ¿no? Ujú. Entonces creo que un sistema político con partidos tan débiles, como es el caso, por ejemplo, del Perú, es muy probable que aparezcan siempre personajes desde fuera de la estructura partidaria, ¿no? Y emerjan como figuras Como una importantes respuesta. en los procesos electorales. Santiago, para ir concluyendo, a los dos les planteo esta idea. Este proceso electoral que tiene dificultades incluso para dentro de los que organizan, eh, ¿tendrá más de 7, 10 candidatos? Esta perversa cosa de 280 movimientos políticos nos llevará a tener candidatos de estos que salen con el 0.68% y encima de eso quieren dirigir el país. Si vemos el último proceso electoral que fueron las elecciones a las alcaldías, desconocidos, sin imagen, porque no tenían, en el caso que usted decía, por ejemplo, medían 4%, tenían imagen del 65%, no, eran gente que no medían en las Nada. encuestas y no tenían buena imagen siquiera, y que derrotaron a figuras tradicionales bien vistas, bien calificadas, y es un proceso que está buscando la ciudadanía. No sé hasta cuánto, después de todos los escándalos que han aparecido en esta época, incluso que han salpicado a figuras de fuera de la política, convirtiéndoles en lo mismo en este imaginario que tiene la gente que es hacer política, porque han caído cantantes que llegaron a la alcaldía y hicieron las mismas prácticas. Todo eso crea desencanto en la población. Y claro, vamos a entrar en un proceso de elecciones cuando tenemos a la gente absolutamente angustiada. Ver las cifras del ánimo de los Ujú. ciudadanos es realmente espanta. Desesperante, sí. Claro, 80% de la gente dice que está peor que el año pasado. A futuro no le ven esperanza. Y en eso vamos a elegir presidente de la República. Creo que estamos en un escenario absolutamente abierto y que puede suceder cualquier cosa. Dependerá de las campañas y de la oferta que la clase política haga a la ciudadanía con sus candidatos. Felipe, esta última reflexión. Perdón, Francisco, Sí, no te escuché bien. no, te decía si esta última reflexión a lo que ha dicho Santiago, está abierto todo, no hay ni fortalecimientos ni nada, está por hacerse. Creo que está abierto, creo que en el espectro de la centro derecha no, estaba muy cerrado, yo creo que estaba muy cerrado y los liderazgos ahí están presentes ya con alguna trayectoria, ¿no? El propio Nebot, Lazo y esta figura que empieza Tú a le ubicas sonar. ya a Otto en la derecha. Yo creo que está en el centro derecha, ¿no? Aunque Ya. es difícil clasificarle a él, pero me parece que por de dónde viene, por su manera de pensar, su manera de ubicarse en la política, creo que está por ahí. Entonces yo creo que en ese espectro ahí debería tal vez generarse un tipo de alianza, de acuerdo, si es que alguien se diera, ¿no?
Pero el Partido Social Cristiano va a tener su candidato y probablemente va a estar en lo que tú dices, 5%, 6%, con un pequeño bloque parlamentario. Lazo no sé si va copado, y va a depender de qué movimientos se den entre estas fuerzas. En donde veo un desierto es en el del centro hacia la izquierda, ¿no? Ahí está la fuerza del correísmo, que sigue siendo una fuerza que tiene un respaldo social, pero tampoco es un respaldo social enorme, ¿no? Que uno diga, bueno, ahí está una fuerza significativa. Entonces, sí, creo que vamos a tener muchos candidatos, y creo que esos candidatos, esa multiplicidad de candidatos va a hacer que la votación sea dispersa y genere muchas expectativas alrededor de la posibilidad de pasar a una segunda vuelta, ¿no? Cuando hay tanta dispersión, todos creen que pueden encontrar un espacio para llegar a la segunda vuelta electoral. Entonces yo veo con preocupación, con muchísima preocupación el escenario político, ¿no? Santiago, contigo terminamos. Entonces esto puede ser de alianzas, de buscar, de generar, de encontrar a lo mejor acuerdos, ¿no? Entre los mismos actores políticos, buscar nuevos y que los jóvenes se jueguen también. Creo que hay un problema ahí, y es la convocatoria que los partidos hacen a los nuevos electores. Los hacen desde las viejas formas del siglo XX, y un muchacho que nació con celular ya no tiene esas prácticas, ya no socializa de esa manera. Entonces ahí hay un problema grande. Y solo yo por preguntar a Felipe, ¿y dónde le pongo al correísmo? Le pusimos en este momento del centro a la izquierda, pero hemos visto que el correísmo a veces puede jugar del centro a la derecha, porque puede ser derecha e izquierda cuando quiere. Entonces ahí tenemos se corre en el andarivel que quiere. Claro. No sé, Felipe. Yo creo que es un movimiento muy complejo, ¿no es cierto?, que articula una serie de posiciones y discursos que le permite fluctuar y moverse, pero digamos en unas ciertas definiciones convencionales de las posturas ideológicas. A mí me parece que hay visiones del correísmo que son claramente del centro hacia la izquierda, ¿no? Pero el correísmo es un fenómeno complejo. El correísmo fue un fenómeno que articuló muchísimas tendencias, muchísimas prácticas discursivas, muchísimos registros ideológicos, y eso le permitía moverse ampliamente en el espectro. Pero me parece que el núcleo más duro del correísmo, en términos ideológicos, está del centro a la izquierda, sin duda. Sin duda alguna. Santiago, bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Yo diría tiene que ver mucho en el populismo con el que cualquier ideología puede manejarse. Exactamente, y creo que también para la población las categorías me importan mucho, no son muy significativas, digamos, porque pueden, si es que hay bienestar, apoyarán a algo que se llame derecha. Si hay malestar, atacarán a esa derecha, y lo mismo pasará con lo que se llame en izquierda. Pero creo que la práctica lo que ha obligado a los partidos es a perder esa identidad que se manejó muy bien en un momento histórico determinado, porque era funcional para el sistema. ¿Y capaz que es necesario recuperar eso o no? Creo que no hay cómo volver al pasado, creo que hay que reformular, porque la gente es diferente. Y como digo, la gente tiene otro tipo de acercamiento a la realidad que no contamos los que nacimos en el siglo pasado, ¿no? No, sí contamos. Todavía votamos, podríamos decir. Bueno, yo quiero agradecer al doctor Felipe Burbano de Lara y al licenciado Santiago Nieto, el uno director de la Flaxo y el otro director de Informe Confidencial. Nos han ayudado un poco a desbrozar también el camino de lo que puede ser el proceso electoral. Muchísimas gracias a los dos. Se viene clarito está, y con nosotros nos estamos encontrando ya el día lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos y, como dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Calidad.